fomento a la instrucción pública en el tránsito de intendencia a Estado libre y federal de Zacatecas, que se lleva a cabo en el marco del ciclo de conferencias, conversatorios y presentaciones Zacatecas, Memoria y Reflexión, conmemorando 200 años de la creación del Estado de Zacatecas. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del doctor René Amaro Peña Flores, de quien me permitiré leer brevemente una semblanza. El doctor René Amaro es licenciado en Sociología de la Educación por la UPN, maestro en Historia por la UAM, doctor en Historia por la UAS, docente e investigador doctorado en Estudios Contemporáneos por la UAS, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, perfil PRODEP y miembro activo de la Sociedad Mexicana de la Historia de la Educación. Sus líneas de investigación son Historia de la Educación e Historia Social del Trabajo. Es autor de Pensamiento Liberal, Industria y Trabajadores en Zacatecas, 1829-1910, La Educación Popular en Zacatecas, 1767-1897, La Clase Obrera en Zacatecas. Es coautor de La Virtud de la Administración Pública, 3 ensayos sobre las observaciones de Luis de la Rosa Oteiza, coordinador y coautor de Industrias, Empresarios, Trabajadores, Educación para el Trabajo Industrial y Sociabilidades Laborales, México y Colombia, siglos XVIII al XX. Asimismo, como coautor ha participado en Para evitar tantos males, Liberalismo, Constitucionalismo y Propiedad en el largo siglo XIX, Inmigración, Trabajo, Movilización y Sociabilidad Laboral, México y América Latina, siglos XVI al XX. Es coordinador y coautor de Secularización y Laicización de la Educación Pública en Aguascalientes y Zacatecas, siglos XIX y XX, y coordinador de Cuarenteneando, Historias de la vida de alumnas y docentes durante la pandemia de COVID-19. Sin más, le damos la palabra al doctor René Amaro, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Creo que no necesitamos el micrófono, ¿verdad? Sí. ¿Sí lo necesitamos? Bueno, para la grabación. Bueno, muchas gracias. Les decía buenas tardes y agradezco mucho que estén aquí. Somos poquitos, pero qué bueno que están aquí, que me acompañan. Sí, efectivamente, bueno, agradezco a la crónica, agradezco mucho a la crónica de Zacatecas, agradezco mucho también a la doctora Terán, ella fue la que me invitó a dar esta charla. En este ciclo, bueno, ella articuló el conjunto de ponentes, de conferencistas, y me hizo el favor de invitarme. Le agradezco mucho a la doctora Terán. Bueno, yo la verdad aquí con gusto estoy aquí, voy a comentar unos puntos sobre estos planteamientos que preparé. Efectivamente, me dedico a la historia de la educación, tengo ya muchos años cultivando esta línea de investigación, pero como que yo me he dedicado en los últimos años más a la historia económica y social, y sobre todo a la historia de los trabajadores. Pero la historia de la educación sigue siendo un punto importante en mi desarrollo como académico, como investigador. Y ahora, cuando me invitó la doctora Terán, siento que puse mal el título, ¿sí? Debí haberlo puesto más hacia la Diputación Provincial y el Estado Libre y Federado, que así se denominó en 1823, cuando Zacatecas, digamos que se declaró Estado federal, Estado federado, como lo había hecho ya Jalisco y como lo había hecho Oaxaca, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ¿por qué razón señaló esto? Porque, digamos, tuve la oportunidad de hacer un trabajo para el Colegio Mexiquense, ¿sí? sobre el ayuntamiento. Dije, mejor me hubiera ido por ahí, ¿no?
Sin embargo, me fui hasta la intendencia porque así quedó y entonces preparé algunos planteamientos. Estos que voy a presentar y que voy comentando están muy apretaditos, pero quiero plantearlos con mucho cuidado y algunas cosas señalarlas en general y otras leerlas de manera muy específica, de manera muy particular, ¿sí? Por ejemplo, voy a partir del contexto general que le he puesto aquí a la diapositiva, los preceptos ilustrados. Como sabemos, lo que denominamos modernidad, desde la Edad Moderna, desde el Renacimiento, desde el siglo XVI, siglo XVII hasta el XVIII, hay una paideia, una pedagogía que pondera la libertad, que pondera la secularización, que pondera una serie de valores de la propia igualdad y que se desarrolla de manera muy fuerte, Comenio, por ejemplo, ¿sí? O posteriormente el propio Locke o Rousseau, y luego el genio de la pedagogía que es Pestalozzi, ¿no? Entonces, ahí ellos desde Comenio es del siglo XVI, segunda mitad del siglo XVII, comienza planteando ya que se dé un Estado educador, que el Estado, independientemente de su forma, se constituya en un garante de la educación pública, ¿no? Si es el Estado quien la va a fomentar, a promover, a sostener, entonces es pública, ¿sí? Ya veremos ahorita un planteamiento para el siglo XVIII sobre qué era la escuela pública, siguiendo a un analista, Eugenia Roldán. Bueno, digamos, este es el contexto de los preceptos, de los llamados preceptos ilustrados, que comienzan a desarrollarse en el siglo XVIII en Nueva España a partir de la llegada de los monarcas borbónicos, en particular de Carlos III, 1759-1788, su gobierno. Y estos monarcas, imbuidos de las ideas ilustradas, promueven una serie de reformas económicas, político-administrativas, fiscales, por supuesto que también vamos a ver educativas, ¿no? ¿Qué pretendían? Pretendían centralizar el poder, digamos, recuperar ese poder colonial en sus ricas posesiones españolas en América, que dice la historiografía se habían perdido, entre comillas, en el siglo XVII con la dinastía de los Austrias, estos gobernantes. Y entonces la idea era hacer más eficaz el poder del Estado y mejorar la economía y modernizar la sociedad, ¿no? Como señalo en la diapositiva. Entonces se dan este conjunto de medidas político-administrativas, sociales, de otro tipo, que buscan justamente una transformación. Vamos a ver que dicha transformación se va a dar porque también aparecen coyunturas muy específicas en el contexto de lo que voy a denominar lo que se denomina, y hay una amplia historiografía sobre el tema, las reformas borbónicas. Pasamos, por favor. Las reformas borbónicas, esta segunda conquista, dice John Lynch, ¿no? O revolución en el gobierno, David Braden,
¿sí? O simples digamos, medidas que impulsan la economía, que, digamos, responden a necesidades de la propia burocracia española, como le llama Jaime Rodríguez, ¿sí? Pero como sea, comienzan estas medidas cuando el visitador Gálvez en 1765 llega a Nueva España, ¿sí? Llega a Nueva España y establece una serie de instituciones, por ejemplo, el Tribunal de Minería, un ejército permanente. No existía un ejército permanente, ¿sí? Se dio siempre una especie de dominación indirecta, y había milicias que también se reforman, se recomponen estas milicias en el siglo XVIII, ¿no? Pero establece ese ejército permanente, se crea el sistema de intendencias, estas intendencias de las cuales en la conferencia anterior nos hablaba muy bien, nos refería muy bien sobre ellas el doctor Jesús Domínguez Cardel, ¿no? Se establecen nuevos consulados en Veracruz y Guadalajara para quitarle el monopolio al consulado de México, quien se había enquistado, digamos, en esta estructura y desarrollaba sus propios intereses frente a los intereses de la corona, diríamos, ¿no? Y entonces, bueno, incluso se eliminan privilegios eclesiásticos, los cuales se llevan a cabo sobre todo a partir de la expulsión de los jesuitas en 1767, ¿sí? Entonces este conjunto de las reformas borbónicas van a cumplir sus objetivos, y efectivamente van a generar un crecimiento económico fundamental, muy importante. Yo decía que cuando el doctor Jesús Domínguez dio su conferencia le planteaba esta idea. ¿Por qué razón? Porque la reforma de intendencias son parte de estas medidas que le posibilitan a la corona española ese crecimiento, esa recaudación fiscal, esa eficiencia, esas acciones fiscales. Es una estructura de acciones fiscales, pero que solamente se pueden entender, o sea, las alcabalas suben al 6% anual, ¿no? Este impuesto odioso, que siempre fue muy odioso, ¿no? Que tenía que ver con las transacciones mercantiles, con la compra y venta, ¿sí? De cualquier cosa, se tenía que pagar alcabala, excepto los indios no pagaban, ¿no? Entonces, y bueno, se logra ese crecimiento, logra ese planteamiento que había hecho en los años 40 Campillo y Cosío, José Campillo y Cosío, de que se necesitaba nuevamente que la corona retomara sus colonias, ¿no? Y colonia significaba siempre las exacciones fiscales, pero para que haya exacciones fiscales, o sea, presión fiscal, ¿no? Pago de impuestos, para que se necesita que haya crecimiento, ¿sí? Dice Carlos Marichal, que haya crecimiento, porque entonces ¿cómo podemos presionar fiscalmente a los no hispanos, independientemente de su posición social y de su posición racial, ¿no? Si no tienen riqueza, ¿no? Si no tienen riqueza. Entonces se da esta situación, y el PIB, por ejemplo, como el PIB de la época, ¿sí? Me permito utilizar este indicador económico, ¿no? Es más de nuestro tiempo, pero el PIB de la época sube a 250 millones de pesos, ¿no? De pesos plata, ¿sí? O sea, no se había obtenido un PIB con esa, y por supuesto la minería, se impulsa la minería y se lleva a cabo, hay un auge minero muy importante, ¿sí? Es cierto que encontramos, o sea, quisiera en la charla ir incorporando
algunos problemas, algunas cuestiones historiográficas problemáticas, ¿no? Por ejemplo, un estudio sobre la minería en Zacatecas, de Mazapil, Concepción del Oro, un estudio del maestro Rogelio Celón, ¿sí? Que tuve oportunidad de dirigirle su tesis en la maestría ya hace muchos años, pero ese estudio daba cuenta de que con reformas borbónicas o sin reformas, el crecimiento minero se iba a dar, o se estaba dando. Él lo mide para el caso de la región del semidesierto, esta región minera de Mazapil, ¿no? Como sea, pues, yo me sitúo en ese planteamiento historiográfico de que las reformas borbónicas detonaron dicho crecimiento, ¿no? Aunque después he dicho también en otros lugares, en mis clases de historia económica, he dicho como John Cosgrove mencionaba, hacía todo un planteamiento de cuestionamiento al crecimiento. Decía John Cosgrove, ¿cuál crecimiento? ¿Sí? ¿Cuál crecimiento? ¿De qué crecimiento estamos hablando? A ver, revisemos las cifras y los montos de Tepaz Klein o del propio Salvucci o del propio Enrique Florescano. A ver, revisemos, ¿no? Para que nos demos cuenta de que el crecimiento es relativo, ¿no? Porque hay una inflación en el siglo XVIII, en la segunda mitad, una terrible inflación que hay que ver, hay que considerarla. Incluso hay ciclos de inflación y deflación, dice Cosgrove, ¿no? ¿Sí? Incluso se va hasta el siglo XVII su análisis y hace pedazos a Bora, ¿no? A Guldrodd Bora, el siglo de la depresión, su libro clásico. El siglo de la depresión es el siglo XVII, ¿no? Sí, de la depresión minera, y lo hace pedazos, ¿no? Cosgrove, ¿no? Dice que no hay tal depresión, ¿sí? Bueno, con números, con datos, con un revisionismo de esos trabajos. Como sea, para mí las reformas borbónicas significaron eso, crecimiento, ¿sí? Y ese crecimiento permite que justamente haya recursos para impulsar la educación, ¿sí? ¿Le pasamos, por favor? Bueno, un poquitito antes. Bueno, está bien. Carlos III. Las medidas que lleva a cabo Carlos III en ese contexto de las reformas borbónicas, ¿no? Medidas, no solamente, bueno, medidas, lo que él llama las reales provisiones de 1767 en adelante, con las cuales va a promover, va a fomentar la cultura, la ciencia, y en ese andamiaje va a fomentar, va a dictar ordenanzas para que se establezcan escuelas de primeras letras en todo el imperio, ¿no? La idea era una corona española ilustrada que trató de proyectar y romper con esta idea del nuevo mundo oscuro y sin progreso, y que ciertamente estaba preparando la charla, estaba leyendo un artículo de Tac Estrada, de Dorothy Tac Estrada, que tiene que ver, me parece que se llama la torre de perfil, ¿no? Algo así sobre la torre de perfil, el artículo, y ella desde ahí menciona que realmente la Nueva España en este contexto vive un auge cultural, una importante forja de identidad criolla, si se quiere, sí, pero un importante desarrollo de las ciencias, del conocimiento, tanto en las dos universidades que existían, ¿no? La Real Pontificia Universidad de México y la de la Universidad de Guadalajara, por supuesto en los colegios, ¿no? ¿Sí? En los colegios que se extendían en todo el territorio de Nueva España, ¿sí? ¿Le pasamos, por favor? Esas reales provisiones
que yo las analizo con un poco de más detalle en mi libro La Educación Popular, libro del 2017. Ahí menciono que el Estado español en este periodo aumentó su obligación y responsabilidad sobre la educación pública y gratuita, y entonces el conjunto de medidas que impulsa Carlos III desde 1767 a 1771 permiten que aparezcan en la península decenas de escuelas básicas, así le llama Taqui Estrada, básicas, pero también de artes y oficios, incluso para mujeres, ¿sí? Por ejemplo, la Real Provisión de 1767 ordenaba, cito: se contempla el establecimiento de una especie de casa de educación, seminario o pupilaje para los jóvenes que asistan al estudio, lo que, con total separación de la Iglesia, aquí ya se está dando un proceso de secularización, no de laicización, de secularización, ¿sí? De separación entre el Estado, ¿no?, y la Iglesia, o entre lo público y lo privado, ¿sí? Que deberá situarse en parte del colegio, casa de los regulares, y aún e incluso hacer posible la habitación de los maestros seculares, sin perjuicio de dar destino a lo restante, exponiendo todo lo demás que os parezca digno de la noticia de nuestro Consejo de Indias, a fin de que recaigan con el debido conocimiento las providencias oportunas para promover sólidamente la enseñanza pública. Fin de cita. Perdón por la mala lectura. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces aparece pues lo que podemos llamar ya un Estado educador y una educación pública, ¿sí? Una educación pública, en el sentido estricto de una educación pública. Una educación, por supuesto que las reales provisiones tienen que ver con la ordenanza de que en los ayuntamientos, ¿sí? En los ayuntamientos, o sea, nos decía Jesús, el doctor Jesús, en la charla pasada, de cómo la intendencia estuvo organizada territorialmente por subdelegaciones. Bueno, las subdelegaciones son los distritos, o sea, los partidos, distritos, y cada partido o distrito tenía sus ayuntamientos, ¿no? Sus municipalidades, con su forma de gobierno, que era el ayuntamiento. Sus municipios, ¿sí? ¿Sí? Lo quiero enfatizar, no voy a decir por qué, ¿sí? Entonces, y entonces van a aparecer muchas escuelas, no solamente en la península, también acá en Nueva España. Y desde entonces el ayuntamiento, ¿no?, el municipio, ayuntamiento, o sea, Taqui Estrada llama más municipio, tanto el de indios como el que hay en las ciudades. Empiezan a aparecer estas escuelas públicas. 1786, ¿sí?, es el año, nos dice que es cuando se estableció el régimen de intendencias, ¿no? Bueno, por lo menos se promulgó el decreto, y en el 1787 es cuando comenzaron a funcionar las dos intendencias. Pero en realidad, desde el punto de vista social, 1786 nos dice que hubo una coyuntura, ¿sí? Hubo una coyuntura que tiene que ver con una terrible hambruna que azota la Nueva España, acompañada por una epidemia. Dice Taqui Estrada: muchos campesinos hambrientos emigraron a las ciudades. El Ayuntamiento de México se alarmó por el gran número de jóvenes que vagaban por las calles y decidió aumentar las escuelas con el fin de educar a la juventud. Estas tenían que ser gratuitas porque, cito, quien no tiene que comer ni vestir, ¿cómo ha de tener para pagar escuela a los hijos? Bueno, ahí hay que mencionar que operaba un gremio de maestros de primeras letras. Venía operando desde 1701, nobilísimo gremio de maestros, y que bueno, la instrucción que ofrecía era privada, ¿no? Era instrucción privada, ¿sí? Escuelas privadas, aunque estaba establecido también, estaba normado que tenían que recibir niños pobres, como si fueran becados, ¿no?
en las escuelas, ¿no? Pero eran poquitos niños. En ese sentido, ahora son escuelas públicas fomentadas, sostenidas por los ayuntamientos. Este es el punto de partida. Incluso sostiene Taque Estrada que la Iglesia dejó de tener el monopolio. Revisa ella en sus trabajos, en sus investigaciones, da números de cómo la Iglesia había escuelas parroquiales que también estaban destinadas a los niños pobres, pero comienzan a multiplicarse las escuelas municipales, ¿sí? Las escuelas sostenidas por los ayuntamientos. ¿Sí? 1786 fue el punto de partida, el parteaguas. Ahora, esto es muy importante porque cuando en la parte nacional, en la primera etapa nacional, se empieza a discutir, los ideólogos, ¿no?, empiezan a discutir la problemática educativa, se sostiene que la Iglesia tenía el monopolio educativo, ya no lo tenía, ¿sí? Es lo que sostiene Taque Estrada, y bueno, ella lo revisa sobre todo para las escuelas que tienen que ver con los pueblos de indios. Ahí la autora nos otorga unos datos muy importantes. Por ejemplo, ella dice, había 4,000 pueblos, 4,088, es la cifra más precisa. Y de esos 4,088, la Iglesia tenía muy poquitas escuelas, a diferencia de cómo van aumentando estas en los municipios. El 26% de los pueblos de indios tenían escuelas pagadas por sus cajas de comunidad, a pesar de que las propias reformas borbónicas establecen que las cajas de comunidad iban a ser revisadas como parte de estas medidas y acciones que el propio Gálvez impuso, ¿sí? Sin embargo, había pueblos de indios, 15,000 pueblos, dice Taque Estrada, 50 municipios, en donde en 11 de las intendencias, en donde se sostenían escuelas con cajas de comunidad y también con recursos de las familias, recursos de particulares, ¿no? Y entonces ella después va a estudiar, sobre todo ya en la última parte del periodo colonial, estudiar también estas escuelas, incluso estudia las de Zacatecas, las de los pueblos de indios de los Cañones, ¿no? De los Cañones. Entonces va a ser muy importante digamos, este impulso, este fomento se llamaba en el periodo, fomento a la instrucción pública, va a ser muy importante, ¿sí? ¿Le pasamos, por favor, a la diapositiva? Aquí quiero simplemente comentar, porque cuando estaba preparando mi plática, yo tenía muy poquito de haber escrito un artículo sobre la educación popular y concretamente la educación de los artesanos, y había entrado a ver cómo se formaban los aprendices en los talleres a finales del siglo XVIII, ¿sí? Entonces tenía estos datos que me pareció importante dejarlos acá ahora en esta charla. Se establecen varias escuelas públicas gratuitas, parroquiales también, municipales, ¿sí? Pero también se establecen escuelas de artes y oficios poquitas. Las que existían tenían que ver con el Hospicio de Pobres de 1774, que se había fundado en la Ciudad de México, y luego ya entre 1808 y 1810 unos talleres en las escuelas patrióticas también en la Ciudad de México, alguna escuela de hilados y tejidos de 1792 en Tixla y Guerrero, que era parte de la Intendencia de México en aquel tiempo, y que era sobre todo para mujeres, ¿no? Para mujeres, donde se buscaba aprovechar la tradición textil de la región con los nuevos
digamos, los nuevos conocimientos, sobre todo del dibujo, que en el siglo XVIII se llamaba el dibujo grafidia, ¿no? La grafidia, ¿no? Lo que después ya en el siglo XIX se va a llamar dibujo técnico, dibujo industrial, no sé. Y bueno, como ya dije, en la llamada Escuela Patriótica había unos talleres que siguieron operando hasta 1819, textiles y otro tipo de talleres artesanales. En realidad, las primeras escuelas de artes oficios formales se van a fundar en la Ciudad de México en 1832, hasta 1832. Operan un ratito y son cerradas, ¿no? La Escuela Nacional de Artes Oficios se va a fundar hasta el año de 1853 y va a empezar a funcionar hasta el 56, final, en los años 60, etc. La Escuela Nacional de Artes Oficios, ¿no? Y en Zacatecas, como sabemos, en 1862, en Guadalupe, se funda la Escuela de Artes Oficios, que luego va a ser integrada al Hospicio de Niños cuando se funda en 1878. La va a integrar Trinidad García de la Academia y le va a dar un impulso fundamental a esa Escuela de Artes Oficios. Y en los años 90 del siglo XIX va a ser una realidad, una estructura formativa de artesanos, o como dice Hugo Ibarra, que ha estudiado mucho esta parte, el doctor Hugo Ibarra, un proceso de formación de los primeros obreros, ¿no? Ese tránsito entre artesanos a obreros, ¿no? Obreros de tipo moderno, ¿no? Como sea, eso es lo que ocurrió y por eso lo señalo aquí en esa diapositiva. Le pasamos, por favor. Planteo lo siguiente: hubo una educación popular y para el trabajo en Zacatecas en el tránsito de la intendencia al Estado libre y federado, ¿sí? Bueno, como ya dije y quiero sostener, en el contexto de las reformas borbónicas, digamos, se da ese fomento, se da ese impulso. Pensábamos que era con Cádiz, se pensó por mucho tiempo con Cádiz, estos documentos que el doctor José Luis va a publicar pronto, que ahora me basé en la última parte de la ponencia, o con el Plan Quintana de 1814 se pensaba, ¿sí? Que había sido, digamos, el punto de partida de una educación moderna, de formar ciudadanos industriosos, morales y útiles para la patria. Es desde el siglo XVIII, en realidad es desde el siglo XVIII, ¿sí? Esas determinaciones se están llevando a cabo desde el siglo XVIII, ¿no? Ahora, ciertamente hay un impulso muy fuerte en esa parte de Cádiz, ¿no? Con Cádiz hay un impulso muy fuerte. Y si bajamos el asunto a Zacatecas, aquí en la diapositiva donde dice escuelas de primeras letras en Zacatecas, por favor, ¿sí? A finales del siglo XVIII. En Zacatecas se conoce solamente la existencia de 2 escuelas de primeras letras que venían operando en el colegio de San Luis Gonzaga desde el periodo de los jesuitas, ¿sí? Y luego, cuando son expulsados los jesuitas y se cierra el colegio seminario y se vuelve a reabrir hacia 1786, pero ya administrado por los dominicos, ¿sí? Se sigue impulsando esas 2 escuelas en la ciudad de Zacatecas, ¿no? Son las escuelas de primeras letras sostenidas por el colegio y sin embargo se consideraban como escuelas públicas, ¿sí? Y bueno, rastreé por ahí, les decía que tenía rato que no
me asomaba un poco a estos procesos de historia de la educación, y entonces encontré que otra en Pinos, ¿sí? Encontré un dato de Amador, de que operaba una también en Pinos, con fondos propios, 250 pesos anuales se le pagaban al preceptor, más o menos el promedio que calcula también Taquistrada para la Ciudad de México, el promedio de salario, diríamos, ¿no?, que obtenían los preceptores, y también se sufragaban otros gastos de la escuela con recursos de los padres de familia, ¿no? Como sea, son escuelas son escuelas públicas, ¿sí? Pero eso es lo que había. Probablemente operaba alguna otra escuela en alguna parte de la intendencia, ¿no? En algún otra municipalidad, o si operaban de corte privadas, por supuesto, ¿no? ¿Sí? Pero de corte públicas no lo conocemos. Yo creo que ahí está una beta que se necesita explorar, que se necesita investigar, ¿no? Luego, ya con Cádiz, entonces, cuando se establecen las diputaciones provinciales, los ayuntamientos constitucionales, ¿no?, cuando se establece la ciudadanía, esta condición ciudadana moderna, ¿sí?, el trabajo libre, ¿sí?, el trabajo libre de corporativismo, de las corporaciones. Ya desde finales del 18 se viene discutiendo la libertad de industria, la libertad de trabajo, se viene discutiendo porque es parte de los preceptos ilustrados, pero es con Cádiz cuando se lleva a cabo, ¿no? Por ejemplo, se establece el modo honesto de vivir, el tener una industria, una profesión, un trabajo lícito, ¿sí?, como un atributo de la condición ciudadana. Los artesanos retoman, lo hacen suyo el planteamiento, y digo los artesanos zacatecanos, ¿no?, que he tenido oportunidad de estudiar, lo hacen suyo el precepto, pero el otro elemento para considerar ciudadano a un sujeto político, una persona, un vecino, el antiguo vecino, ¿sí?, es el estar alfabetizado. ¿Sí? La Constitución de Cádiz, por ejemplo, da hasta 1830 para que se alfabetice, ¿no? Se alfabetice toda la población, los sectores populares. La Constitución de 1825, la primera Constitución de Zacatecas, establece lo mismo, ¿no?, influenciados por Cádiz, ¿sí? 1825 se promulga y da hasta 1840 para que se puedan alfabetizar. Los artesanos buscan alfabetizarse, ¿sí? Buscan seguirse considerando hombres útiles productivamente y socialmente. Sus bienes que producen en sus talleres tienen un valor social, una utilidad, ¿sí? Ellos quieren ser considerados ciudadanos, ¿no? ¿Sí? Y por eso se alfabetizan, ¿sí? Bueno, es muy importante este planteamiento, y sobre todo va a ser más importante cómo estos cabildos municipales, ¿no?, que cambian de cuerpos cuyos miembros se heredaban o se compraban, ahora por juntas electas por los habitantes, o sea, eran elegidos por los habitantes del lugar, ¿no? ¿Sí? Y entonces estos municipios que en el siglo XVIII habían perdido su autonomía con las reformas borbónicas, ¿no?, vamos a ver que con Cádiz parece que retoman su autonomía, retoman su rol, su papel fuerte, ¿sí?, en todos los sentidos, ¿no?, en el sentido de sus relaciones respecto a la Diputación Provincial, ¿no?, después ya respecto a el propio Estado, ¿no?, el gobierno del Estado, el Estado, ¿sí?, ya en la parte nacional. Y entonces la educación va a ser un elemento
la instrucción, como se llamaba en aquel momento, va a ser un elemento fundamental. Un elemento. Aquí me adelanto, en 1871, cuando Tata Pachito promulga esta ley, este plan de instrucción pública, esta ley de instrucción, que fue muy importante, que fue de vanguardia, ¿sí? De vanguardia respecto a otras leyes como la de Jalisco, ¿no? Y que yo digo que significó una revolución educativa de aquel momento, porque unas cuantas escuelitas, con la ley se fundaron 210 escuelas, 210 escuelas en los 11 partidos, ¿sí? En los 11 partidos. Entonces, bueno, con esa ley se le quita un poco de preponderancia a los ayuntamientos, a los municipios, en cuanto al fomento. Sí, ellos tenían que seguir vigilando, ellos tenían que seguir viendo quiénes estaban en las escuelas, pero al formarse un fondo de instrucción pública, un fondo para sostener las escuelas, ¿no? Se les quitaba 15% de los propios arbitrios al fondo, ¿no? Propios arbitrios de los ayuntamientos, 15%. Evidentemente que se les estaba quitando, fue un golpe con la ley de 1831, ¿no? Por eso esa idea de que la municipalización que sostiene Leonel Contreras y que sostuvieron otros, no hay tal municipalización, no quiere decir que los ayuntamientos no siguieran sosteniendo las escuelas, no quiere decir eso, ¿sí? Pero en realidad la ley de 1831, una ley que golpeó los recursos fiscales de los ayuntamientos. Después, por eso después, a mediados del siglo XIX, se establece un decreto en donde se dice 8.7, ¿sí? 8.7, yo lo encontré en el decreto, lo tengo el documento en el archivo de la ES, donde dice 8 y 7, ¿no? 8 que se le quede al ayuntamiento para sostener las escuelas y 7 que se vaya al fondo estatal de instrucción pública, ¿no? Ya cambiaba un poquito, ¿no? La situación fiscal de por sí empobrecidos, ¿no? Los municipios. Ok, entonces aquí sostengo cómo está este importante impulso, importante fomento de los municipios y sus ayuntamientos. Le pasamos, por favor. ¿Sí? ¿Habla de municipios? Sí, municipios y sus ayuntamientos. Y aquí señalo cuál fue el rol de los municipios y sus ayuntamientos respecto a la instrucción pública en Zacatecas tras el ensayo gaditano y más tarde al comenzar su vida independiente. Hubo una ruptura tajante entre el régimen colonial y el régimen republicano independiente en relación al fomento educativo. La respuesta es que no. No hay tal ruptura tajante, ¿no? Hay una continuidad. Y una continuidad en el papel de los ayuntamientos en cuanto al apoyo económico, vigilancia de la instrucción primaria. Desde el proyecto Quintana de 1814 se establece que la enseñanza sería pública, gratuita, uniforme y libre, y que estaría bajo el cuidado y control de las diputaciones provinciales. A pesar de eso, en los hechos, aquí yo sostengo que en 1822, cuando ya es Diputación Provincial Zacatecas, ¿no?, continúa cumpliendo cabalmente sus funciones de fomentar y sostener con recursos económicos sus propios servicios, ¿no?, las escuelas primarias públicas municipales. A partir de 1861, como también ya dije, con el 15% de sus recursos, aun cuando tenía que pagar el 15%, siguió sosteniendo las escuelas. Por eso es que eran escuelas, como sostiene, me parece que es Mira Labazán para el Porfiriato, escuelas de primera, de segunda, de tercera, ¿no?, hasta de cuarta, ¿no? ¿Sí? Dependía del lugar, ¿no? Si estaba en la ciudad, en la escuela de primera, si estaba un poquito más allá de la ciudad, la escuela de segunda y así, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Dos documentos normativos que estudio aquí, bueno, que pongo aquí en la ponencia,
Uno de ellos yo ya lo había revisado, lo había trabajado, había publicado en el 2004 en un libro del 2004 que coordiné con el doctor García González, procesos, a ver, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Procesos, prácticas e instituciones educativas en Zacatecas, siglo XIX. Un libro colectivo donde, bueno, también participa el doctor Acevedo, participan varias, en aquel momento iniciaban, éramos incipientes investigadores, ¿no? Ahora muchos de ellos son investigadores consolidados, ¿sí? En el campo de la historia de la educación, especializados como el doctor Acevedo en el caso de la instrucción secundaria, ¿no? La instrucción de, como se llamaba en el periodo colonial, las segundas letras, ¿sí? Aunque luego por ahí tuve ahí una polémica con la doctora Rosalina Ríos, cuando yo decía que el Colegio de San Luis Gonzaga y después la casa de estudios de Jerez y después el instituto eran de segunda letra. Y decían, no, es que también ofrecían cátedras de terceras letras. Sí, pues ofrecían cátedras de terceras letras, pero eran colegios de segundas letras, ¿no? Y ahí están los datos, ahí está, instrucción secundaria se llamaba, ¿no? Así le llaman los gobernadores, instrucción secundaria, ¿sí? Bueno, eso es simplemente una anécdota. Aquí el punto es que las escuelas de primeras letras se arreglan hacia 1822-23 con base en este documento, arreglo de las escuelas de primera letra según la Constitución de 1812, un documento que va a publicar el doctor José Luis, un nuevo libro de y entonces, que decía yo, lo tomé ese documento para hacer un articulito que publiqué en el 2004. Retomo algunos puntos, ¿sí? Algunos puntos retomo. Por ejemplo, que se buscara elaborar inmediatamente un plan provisional cuyos puntos cardinales, uno, los niños de cuya educación se trata; dos, los maestros de quienes deben de recibirla; tres, los lugares donde con este fin hayan de congregarse; y cuatro, la materia y cualidad de la doctrina que los unos han de enseñar y los otros aprender, ¿no? Primer planteamiento. Luego se hablaba de los niños de dos clases: los niños decentes, ¿sí? Y los niños pobres. Los niños decentes y los niños pobres, ¿no? ¿Quiénes eran? O sea, los niños decentes eran esos niños cuyos padres podían pagar semanariamente, sus padres podían pagar su instrucción con una cuota, ¿no? Para su instrucción. Y los niños pobres que no podían pagar y sin embargo tenían que estar en la escuela, ¿no? Es bien importante esto porque lo omití decir hace un momento cuando contextualicé en la segunda mitad del siglo XVIII que la problemática de la inmoralidad en el contexto novohispano y también en Zacatecas va a ser terrible. Hay una enorme inmoralidad. El Estado o las instituciones buscan resolverlo a partir de acusar a los ociosos, acusar a estos sectores populares de ociosos. El término político-jurídico era vagos, ¿sí? Acusarlos de vagos. Y si eran vagos, entonces había que perseguirlos porque estaban en las calles. Juan Carlos Viqueira, en Relajados y Reprimidos, un librito ya clásico sobre la problemática, señala cómo los sectores populares toman las calles de la Ciudad de México, ¿no? Están en las calles, viven en las calles, hacen sus necesidades en las calles. La gente
decente, la élite, tiene que ver todas estas situaciones inmorales, ¿no? Han tomado las calles los sectores populares, ¿sí? Entonces la inmoralidad, o sea, la educación tiene que ver tiene que buscar, una de sus funciones es hacer hombres morales, no solamente ciudadanos, industriosos, trabajadores, sino también morales, ¿sí? Entonces, esta cuestión de los niños pobres es fundamental, porque esos tribunales se forman tribunales de vagos, son perseguidos, llevados a la cárcel, los persiguen, luego se los llevan a las Californias, ¿no? Allá a trabajar a las Californias, trabajo forzado. Y eso ocurrió desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Todavía el tribunal de vagos en la Ciudad de México, en otros lugares también se preside, en Guadalajara, en Querétaro, en Puebla, en Zacatecas, ¿no? Hay un libro sobre los vagos en Zacatecas, ¿sí? De la doctora María del Refugio Magallanes. Entonces, la inmoralidad pues era un elemento del componente contextual de la época, ¿no? Un elemento más. Entonces con la educación se busca resolver esta problemática. Lo saco a colación ahora por esa cuestión de los niños decentes y los niños pobres, ¿no? ¿Sí? El objetivo era formar ciudadanos religiosos, amantes de la patria, justos y benéficos, y para ello era indispensable el que se busquen y se elijan maestros capaces de instruir, que les enseñen a hablar, leer, escribir y contar, en decida, ¿sí? Formar una junta de instrucción, ya que le pongo una instrucción, en el documento dice una junta, 9 individuos, 5 eclesiásticos, 4 seculares, de ahí se nombraría un presidente, 3 vocales y un secretario. Su objeto era decidir sobre todos los asuntos, ¿no? Pluralmente, decidir sobre la problemática educativa, ¿no? ¿Qué otras condiciones había? Le pasamos, por favor. ¿Qué otras condiciones escolares favorables se planteaban en el arreglo de las escuelas? En ese documento, la ubicación de las escuelas, ¿sí? Que hubiera en el siglo XVIII, también en el contexto de la reforma borbónica, las ciudades importantes, Zacatecas era una ciudad importante, fue dividida en cuarteles, 4 grandes cuarteles. Cada cuartel tenía a su vez 2 cuarteles menores, ¿sí? Entonces en realidad eran 8 cuarteles. Ya hacia los años 20 siguen siendo 8 cuarteles. Sigue siendo, un poco hacia mediados del siglo XIX ya son más cuarteles, ¿no? Finales del siglo XIX todavía hay cuarteles, podemos ver un mapa, hay 20 y tantos cuarteles. Bueno, entonces en esos 4 cuarteles va a haber escuelas, ¿vale? Van a situarse las escuelas. Claro, el arreglo para las escuelas simplemente lo está planteando, es un planteamiento, no es que ya se esté llevando a cabo, pero es un planteamiento para arreglar, entre comillas, ordenar la instrucción pública, ¿no? Y bueno, se habla de los útiles escolares, ¿sí? De cómo hay que ministrar, de cartillas, catones, que eran folletos para ejercitar la lectura, libros, papel, bancos, bancomesas, otros utensilios, etc. La ventilación que tenía que tener las escuelas, tenía que tener un patio interior, ¿sí? En donde se desarrollara la recreación de los niños, ¿no? El horario, que los niños concurran, que se decía concurrir, asistir cada día a la escuela en verano, desde las 7 de la mañana hasta las 11, y en el invierno de las 7:30, y luego por la tarde de las 2:30 hasta las 5:30 en verano, de las 2 hasta las 5 en invierno, etc. Se planteaba todo eso, se planteaba incluso media hora de descanso en la mañana y otra media hora en la tarde, y el juego era muy importante como un elemento, digamos, de esa estructura pedagógica que se venía desarrollando ya desde el siglo XVIII. Todavía no ha llegado la escuela lancasteriana aquí, no ha llegado la escuela lancasteriana.
La Escuela Lancasteriana, como sabemos, la Compañía Lancasteriana llega en 1822 a la Ciudad de México y después se distribuye, ¿no? Ya en la República. En la República, ya México era una república, y en Zacatecas llega la educación lancasteriana, o el método mutuo llega, ¿no? Hay otras disposiciones. La Junta debía elegir los libros, distribuir las horas, formar el plan que debía seguir la letra, que debían seguir a la letra los maestros para el gobierno interior de las escuelas, y luego nombrar 8 individuos que empadronen a los niños cuartel por cuartel, calle por calle, ¿no? Para ver que los padres de familia, qué padres pueden pagar, cuánto pueden pagar, ¿no? Por la instrucción. Y nombrar 4 recaudadores, eran 4 cuarteles, 4 recaudadores, y luego comisionar a 4 ciudadanos que tuvieran cierta representación en los cuarteles, y que se encargaran como especies de inspectores o de supervisores, ¿no? Que se encargaran de que vieran que los maestros asisten, que se está llevando a cabo bien la instrucción pública, y bueno, de todos estos elementos, digamos, que giran alrededor del proceso de lo que hoy denominaríamos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Y finalmente determinar cada cuándo y en qué términos se ha de examinar públicamente a los niños para ver sus progresos, para ver el progreso de los niños, en qué escuelas asignar los premios que hay que darle a los más aventajados. Eso es bien importante porque se empieza a forjar desde aquí ese rito, esa ceremonia, rito pública de que los padres vean, sean testigos de cómo se lleva a cabo ese rito de los exámenes públicos, y los padres de familia vean que sus hijos están progresando, están avanzando en la instrucción, en su instrucción, ¿sí? Están aprendiendo, están alfabetizándose, están aprendiendo a contar, etc. En el siglo XIX se va a convertir en un rito, en un ceremonial, ¿no? Lúdico, muy importante, y que ha sido estudiado por la propia Eugenia Roldán, por Adelina Redondo, por varias gentes. Para Zacatecas ahora por ahí lo anda haciendo el estudio la doctora Laura Rangel, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo cómo aparecen estos elementos, ¿no? Y finalmente, el reglamento para la dirección de las escuelas de primeras letras de Zacatecas, que también está ahí en ese documento que señalaba que va a publicar el doctor José Luis Acevedo. Y aquí solamente un reglamento también de 1823, ahí lo discutíamos en la mañana, comentábamos con el doctor y señalábamos de cuándo, no perdamos de vista que Zacatecas se vuelve estado en junio del 23, ¿no? Y estos documentos son de agosto, ¿no? Son de agosto del 23, habría que contextualizarlos muy bien. ¿En qué consiste este reglamento? Bueno, en realidad es un pequeño reglamento que plantea el fomento y la mejora de las 2 escuelas públicas, seguían siendo 2 escuelas públicas en la ciudad, que propone un método provisional para el gobierno de dichas escuelas. Plantea 7 puntos, el documento, bueno, yo los sinteticé con base en estos 7 puntos. Primero, la comisión permanente de este ramo deberá hacer visitas mensuales a las 2 escuelas. Segundo, se elegirán los autores más clásicos, los autores más clásicos en el arte de escribir y los que más viva y sencillamente expongan la doctrina cristiana enseñada mediante la cartilla de Ripalda, ¿no? Es la cartilla religiosa, ¿no? Católica. Tercero, la enseñanza moral, garante del orden social. Cuarto, la dotación anual de 500 pesos que se le pagará a los preceptores, y que dependía un tanto de los propios recursos que tuviera el colegio o tuvieran las autoridades del ayuntamiento. Sexto, se dictarían medidas para que el ayuntamiento se encargara, decidiera, definiera
sobre los preceptores, el traslado de las escuelas de un lugar a otro, los nombramientos de los preceptores, ¿no? Y 7, los regidores del cabildo del ayuntamiento cuidarían de que los padres de familia de sus respectivos cuarteles manden a los niños a las escuelas y de dar parte a la autoridad competente de la perniciosa omisión que noten en ese punto para buscar el digno remedio. Fin de cita. Quiero señalar que este fue a ser uno de los problemas que trascienden en todo el siglo XIX. No hay una cultura escolar, ¿no? No existe una cultura escolar. La cultura se va forjando paulatinamente, se va forjando, pero la problemática de la cultura, de la falta de una cultura escolar, ¿no? Todavía en el porfiriato va a estar presente. Va a estar presente en el sentido de que los padres de familia no obliguen a sus hijos a ir a la escuela, a asistir a la escuela, o que los mismos padres de familia, sobre todo en las escuelas que están en el campo, en los entornos rurales, cuando es tiempo de siembra o tiempo de cosechas, los niños y los jóvenes no asisten, ¿no? a las escuelas, no van a concurrir a las escuelas. Entonces la problemática no es solamente la problemática que tiene que ver con lo público, la gratuidad, la obligatoriedad. Después ya en la segunda mitad de los años 60, 70, 90, la laicidad, ¿no? Sino es un problema de cultura escolar. De cultura escolar, lo que se forja a partir de aquí, de estos elementos que estamos viendo, hasta el porfiriato, lo que se forja es esta idea. O sea, eran 5 años de educación primaria, eran 5 años. 3 de primaria elemental y 2 de primaria superior, ¿no? Quienes estudiaban la primaria superior es que iban a entrar a las segundas letras o a la instrucción secundaria. Lo que se va forjando es simplemente que estudien hasta el tercer año, que aprendan a leer y escribir y a contar, ¿no? ¿Sí? Y después ya no continúan. Luego ya en el porfiriato, cuando se establece que son 6 años, ¿no? Y entonces 4 de elemental, 2 de primaria superior, sigue dándose la misma problemática, ¿sí? La misma problemática. Entonces aquí lo que quiero enfatizar para ir cerrando con esta charla es básicamente cómo desde estos documentos, desde este documento de 1822 o 23, arreglo de las escuelas de primeras letras, o el reglamento, podemos ver que es un esbozo de reglamento, ¿no? Pequeño esbozo de reglamento, pero son los documentos que van a servir de base, van a ir configurando paulatinamente estas escuelas públicas que, como decía Eugenia Roldán, aparecieron desde el siglo XVIII, y no quiere decir que no hayan sido escuelas sostenidas también con recursos de particulares, ¿no? Estas casas escolares, estos centros de escuelas, ¿no? Son las escuelas públicas, y que bueno, ciertamente la escuela pública se va a terminar de configurar y de consolidar en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, cuando se conviertan en escuelas modernas, ¿no? En escuelas modernas, y además con ya no preceptores, sino con maestros formados en las escuelas normales, con una estructura pedagógica moderna, ¿no? ¿Sí? Zacatecas va transita de su primera ley de 1831, ¿sí? Y luego su segunda ley en 1868, la de Trinidad García de la Cadena, y luego de ahí una serie de leyes más en los años 70, en los años 80, hasta en la ley de 1897, en donde se le quitan las prerrogativas educativas a los ayuntamientos, se le quitan. Es una especie de federalización que se da en el porfiriato, una incipiente federalización. Claro, no es la federalización educativa que luego se va a dar con Vasconcelos tras la fundación de la SEP en 1921, no es, pero ya se le quita esta prerrogativa, y en qué medida esta problemática por la que
atraviesa, por la que transita las escuelas municipales, generan toda una crisis que no se resuelve y que se puede ver sobre todo en los niveles de alfabetización, ¿no? Que sigue siendo altísimos, 80-85%, a veces más en algunos otros lugares, ¿no? Casi 90-95% de analfabetas. Se sigue dando esa problemática y que no la va a resolver ni siquiera la escuela revolucionaria, la escuela rural mexicana, digamos, de la cual abrevamos todavía, sigue abrevando la escuela pública en nuestros días, y que el analfabetismo prevalece en México, sigue siendo un 8% el promedio, un 8% de analfabetismo, sobre todo en las zonas rurales, ya no los pueblos de indios como se le llamaba en el 18, principios del 19, en los pueblos indígenas, ¿no? Como se les va a denominar después, ¿no? Sigue existiendo ese analfabetismo. Y con esto quisiera cerrar tres o cuatro conclusiones, pero en realidad esas conclusiones tienen que ver con los puntos de vista, las problemáticas, los puntos de inflexión que ya mencioné y que bueno, ahí están plasmados en ese tránsito del fomento de la educación desde la Intendencia, pasando por la Diputación Provincial hasta el Estado Libre y Federado de Zacatecas en 1823. En realidad, el gran auge de la educación pública en Zacatecas es con Tata Pachito, ¿no? Con el gobierno de Tata Pachito, 1829-1864, y su ley de 1831. Ahí está, yo sostengo que es una revolución educativa, pero no es una revolución en el vacío, tenía que ver con un proyecto económico regional fuerte de Zacatecas, un auge económico que venía. Zacatecas no va a volver a tener ese auge, nunca más, hasta ni siquiera en el 20, ese auge que lo tuvo, ¿no? Y que el golpe se lo da Santana, con ese ejército de comerciantes ávidos de quedarse con la riqueza, como se quedaron con la Casa de la Moneda, con las negociaciones que el propio Estado de Tata Pachito había impulsado en Fresnillo, y que se quedan estos comerciantes con ellos, ¿no? Y ese fue el destino de este Estado que ahora queremos mucho y nos sentimos, aunque no hayamos nacido en Zacatecas, nos sentimos parte del mismo. Muchas gracias a todos.